Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Rasgada. Muy bien, chicos. Y el día de hoy, como les comentamos el anterior episodio, tenemos nuevamente un libro de cuentos del autor Ulises Gutiérrez de Cure en Huancayo. Ahora, son bastantes cuentos, por ahí vamos a intentar comentar grandes rasgos algunos, pero nos vamos a enfocar en tres en especial, ¿no? Pero antes de ir a eso, Moni, ¿podrías contarnos un poquito acerca del autor? Claro, el autor Ulises Gutiérrez es un ingeniero sanitario que fue egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cursó también estudios en la Escuela de Escritura Creativa en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha publicado un libro de cuentos que vamos a comentar hoy en día en el año 2008 y las novelas Ojos de Pez Abisal en el 2011, El año del Acarboay en el 2017 y Cementerio de Barcos en el 2019. Obtuvo el premio del programa de auspicio de la publicación de obras de autores peruanos en el año 2015 en la Fundación para la Literatura Peruana para la segunda edición de su novela Ojos de Pez Abisal. Sus obras han sido incluidas en las antologías de cuentos El Cuento Peruano de 2001 al 2010 y El Fin de Algo, antología del cuento peruano 2001 al 2015. Fue también finalista del premio Copé en la categoría de novela en el año 2015. Estamos hablando de un autor ya con cierta trayectoria, ¿no? Y que viene haciendo un trabajo interesante. Pero ¿qué tal sus primeras impresiones del libro? Sí, a mí me llama mucho la atención que aunque son cuentos bastante diversos, ¿no? Y abordan temáticas diferentes, en general se puede detectar como que hay una sensibilidad particular que los recorre a todos y que creo yo que tiene que ver con la cuestión de la identidad desde varios aspectos, desde varias aristas, pero muchas veces como que en relación con ambientes en los que uno puede sentirse hasta cierto punto extraño, ¿no? O no reconocer la cultura en la que está, o sea, mejor dicho, que reconoce más su cultura o lo caracteriza a partir de, no sé si el encuentro o el contraste con otras situaciones, ¿no? O sea, incluso hasta en países, incluso en el extranjero ocurre este tipo de... O sea, hay narraciones que ocurren en otros países, pero que igual por ahí uno siente esta como sensibilidad peruana, podría decir. Claro, justo en el anterior episodio de Julia Wong, comentamos un poco esto de que Julia era, digamos, había tenido muchas experiencias alrededor del mundo. Lo curioso era que en este libro también Ulises nos lleva de viaje con los narradores de sus historias, ¿no? Tanto dentro del país, creo, como fuera, ¿no? Y cómo siempre está extrañando, ¿no? Como que por ahí extraña siempre algo de su niñez o del Perú, ¿no? Creo. Sí, o sea, me gusta ese aspecto de, como bien lo menciona Eric, del tema de la identidad, ¿no? Siento que es como una especie de mochila que siempre carga consigo, ¿no? Y que quiere incluso... Y yo creo que es bastante natural, ¿no? Si estás en una tierra ajena a la tuya, ya sea aquí dentro del mismo Perú, porque como él es de Huancayo, digamos, entonces los personajes también como que viajan a Lima o a otras provincias, o ya también sea afuera, como en Tokio, digamos, siempre trata de evocar su hogar en diferentes situaciones, o sea, por ejemplo, en el tema de la comida, ¿no? Que creo que es bien representativa en Perú, ¿no? El tema de la sazón peruana, que es bien variada, ¿no? Entonces, no sé, es bonito en ese sentido y sí siento como ese aspecto humano, ¿no? Exacto. Que nos caracteriza. Entonces sí, ha sido interesante. Ahora, el primer cuento, yendo en línea con esto, ¿no? De esta añoranza que tienen sus personajes, en este primer cuento llamado Esperanza, que tenemos un personaje que está fuera, pues no está en Japón. Está en Japón, alejado de su cultura, su familia, de todos, es un becado, ¿no? Está estudiando, pero digamos que su añoranza no va tanto quizá al tema de la comida como en otros cuentos que hay, pero va más en relación a extrañar sus relaciones, ¿no? Sus relaciones con sus amigos, con su familia y por ahí con alguna chica que él recuerda, ¿no? A mí me pareció bien curioso ese cuento porque, ¿cómo se llama? Porque al principio el personaje principal, que no es Esperanza, ¿no? A pesar de que el cuento se titula así, se burla un poco de esta idea que en Japón hay este servicio, ¿no? Donde tú puedes contratar a una persona X que cumpla ciertos requisitos
¿no? Para poder subsanar algún sentimiento de soledad, ¿no? Porque como la vida ahí me imagino que es muy atareada, las exigencias en ese sentido son, no sé, más apremiantes, entonces la gente se da poco menos tiempo para poder interactuar con nuevas personas, ¿no? Entonces, para aplacar ese sentimiento de soledad, hay estos servicios que el personaje, como es peruano y viene de aquí, ¿no? Donde esto no sucede porque siempre encontramos formas y recursos para pasar tiempo con nuestros más allegados, nuestra familia y todo eso. Entonces, esta sensación burlesca que al principio coge, luego toma otro camino, ¿no? Eso me gustó bastante en ese sentido del cuento, ¿no? Claro, porque él es, o sea, reconoce una diversidad en este lugar, tiene amigos, un brasileño, un musulmán, un indio, ¿no? Pero como que dice eso, ese tipo de conexiones de repente puede sentirse más en Tokio, en ciudades donde ya la metrópoli es tal, ¿no? El grado de desconexión o de tiempo, ¿no? Pero él como que dice, o sea, él recurre a uno de estos servicios de una manera un poco desde el humor, ¿no? Acercarse así un poco chacota, como se dice, y uno virtual, porque es el que llega, digamos, o sea, es al que puede acceder estando en esta ciudad específica, ¿no? Que no es Tokio, no es una... Claro, es una ciudad, digamos, un poco alejada. Exacto. Entonces, por ahí él empieza es porque es como un intercambio de mensajes de correo, ¿no? Estamos en una época en la que esa es como que la manera de interactuar, y él hasta cierto punto se pregunta por qué sus amigos que dejó acá como que no le terminan de escribir tan seguido, ¿no? Porque cada uno ya está en sus cosas, está entrando a maestrías, trabajos, etcétera, ¿no? Y recurre un poco a este novia falsa por internet. Claro, el servicio al final es como que contratas a una persona para que se haga pasar, ¿no? por tu novia, enamorado o alguien a quien tú intentes conquistar, ¿no? Sí. Entonces es muy curioso la manera en que el personaje se va relacionando precisamente con esta otra persona que él realmente no conoce, ¿no? Pero como ha contratado ese servicio, van por ahí intercambiando una serie de correos. Entonces, ¿les parece si vamos con una narración precisamente de esa parte del cuento? Genial, vamos. Adelante. Nadie me había escrito, nadie me contaba algo de mi Ishpi, nada de mi esperanza. Mi amante me contestó indignada, me dijo que era imperdonable que la confundiera con otra mujer, que la historia de mi ex enamorada era bonita, pero que con ella tenía que empezar de nuevo, conquistarla de otra manera. Se me ocurrió llevar el juego a un nivel aún más absurdo. Se me ocurrió contestarle en jergas peruanas, complicarle el mensaje a quien estuviera del otro lado de la red. Era hora de tratarla con una cachetada. Arranca tu moto, flaquita, le dije, yo soy de Lima Limón, así que ubícate porque ya me llegaste. Estoy templado, pe, y de otra, pe, de mi chola, pe. Pienso en ella, donde quiera y con quien quiera que esté ahorita mismo, carajo. Una de las cosas que me causa gracia de este fragmento es que eso es una buena suscripción, ¿no? Incluso la persona ahí como que al otro lado de la línea realmente se toma en serio su papel, ¿no? Porque, o sea, no es como que haya, no sé, da mensajes, digamos, simbólicos, ¿no? Sino que realmente trata de apegarse a la tonalidad de la persona y haces un trabajo, digamos, de investigación, ¿no? De cómo es que, porque también es un tema cultural, no todas las personas tenemos la misma forma de expresarnos según de dónde vengamos, ¿no? O sea, nosotros como peruanos somos a veces un poco más pícaros, ¿no? Un poco más así como que nos vamos a la chacota y es natural. De repente en otras zonas no es como que así, ¿no? Sí, pues, y, o sea, una de las cosas que creo que en el juego que está haciendo el protagonista es que, no lo hemos dicho antes, pero él de algún modo está como confundiendo o haciendo pasar a este nuevo novia falsa, pero relacionándola con la última interés que tuvo, ¿no? Sí, un interés amoroso con la verdadera esperanza. Sí, con la verdadera esperanza, y eso también le sirve para nivel técnico hacer pues algunos flashbacks y narrar un poco su situación antes de, ¿no? Y contar un poco cómo conoció esta esperanza y en general dar muestras de su naturaleza romántica, de su naturaleza enamoradiza, ¿no? Porque muchos de los personajes de Ulises terminan siendo, pues a veces así, ¿no? O sea, que personajes que tratan de encontrar en el amor una respuesta a sus vidas, a sus problemas, ¿no? Sí. A veces de repente ni siquiera saben muy bien la pregunta, pero
pero creo que es como que muchas veces su salida para solucionar emocionalmente, digamos. Sí, porque de hecho, claro, no es el único cuento, creo, en el que hay esta figura femenina a la que el protagonista extraña. Claro. Ajá. Y justo en este de Esperanza, él al estar alejado de todos, creo que se refuerza mucho más el extrañar a esta chica que claro, ¿no? Ya no están juntos, terminaron, pero es como, vive mucho del recuerdo, ¿no? Entonces siento que sus personajes y el personaje en esta historia en particular también tiene mucho esto de que si bien está en un presente distinto, está constantemente regresando a su pasado, ¿no? Como que es una persona que vive más en este pasado, pero que en el desarrollo de la historia logran pasar cosas que lo aterrizan nuevamente al presente, ¿no? Sí, o sea, yo también siento eso de que no solamente este personaje, sino otros personajes también a lo largo de los cuentos tienen como que un pie en el pasado y otro en el presente, ¿no? Está constantemente haciendo esos cambios. Y por lo menos en este cuento en el que el personaje principal está en otro país, ¿no? ¿Cómo hace este uso de la tecnología para poder mitigar la distancia, ¿no? Incluso se le hizo una pregunta a Ulises respecto a ese tema que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, las videoconferencias, ¿no? Que liga también este tema de la soledad para saber si que realmente estamos más o menos solos con todo este uso tecnológico. Entonces, ¿les parece si escuchamos qué es lo que respondió? Claro. ¿Que la soledad se ha cortado o se ha ampliado con la tecnología? Que a veces uno piensa que está acompañado, pero no sé si sientes que realmente está acompañado, porque algo así le pasa al personaje, ¿no? Que en un momento la soledad te impacta, se revela ante él. El cuento es del año 2004 o 2003, ¿no? Que está ambientado en esos años, en el cuento. Y yo lo escribí también en 2006, 2007 probablemente. Y en la época en que no había Facebook, no había las redes sociales. Sí. Un poco, y ese cuento es un poco una premonición sobre lo que se nos venía con las redes sociales, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí estamos más solos, ¿no? Uno lo puede ver en los restaurantes o cuando uno ve la gente, están sentados en la misma mesa, pero todos están cada quien en su mundo con el celular, ¿no? Y hablan muy poco. Lo ves en los niños, en los jóvenes, ¿no? En los buses mismos ya la gente no habla, ¿no? O sea, antes el bus era un coro de voces conversando unos con otros, ahora no, cada quien está en su celular y su audífono. Sí, es curioso porque justo esa conciencia, creo que los personajes de Ulises y en este cuento también en especial, como están siempre volviendo a un pasado quizás que ellos que sienten que fue mejor en ciertos aspectos, pero algo les pasa a los personajes que los obligan, creo, o Ulises logra hacer que de cierta manera se enfrenten a la realidad y tengan que madurar. En este cuento, por ejemplo, de Esperanza, el personaje en un inicio se burlaba, creo, de estos servicios, ¿no? Como ya comentamos, que se dan en Japón. Incluso creo que algunos como que contratan a gente solo para que se toquen, para que se vayan de la mano, ¿no? Otros en los que unas personas fingen ser tu familia y eso y lo otro, ¿no? Entonces había cierto aire de como, no de superioridad, pero de menospreciar este tipo de cosas, ¿no? Pero al final el personaje se da cuenta de que él también está haciendo uso de ello y que quizás él también se puede estar sintiendo así, ¿no? O sea, entender por qué se dan estas cosas, quizás porque él puede estar sintiéndose solo en cierta medida. Claro, es lo que dijo Mónica y lo que comentó Mónica un poco al principio, ¿no? Que al final, y como tú dices, realmente él reconoce, como muchas veces en los cuentos de Gutiérrez, en los que hay como un chispazo en el que el personaje principal tiene como una epifanía terrenal, si quieres, pero como se da cuenta de que de algo, ¿no? Y me parece que aquí es que se da cuenta de que él está tan solo como aquellos de los que se burló al inicio, ¿no? Aquí hay un fragmento que redondea esa idea que justo lo marqué porque me llamó la atención. También me hizo un poco de gracia, ¿no? Que dice: creo que para nosotros, los tercermundistas, la soledad es un estado de ánimo, pero para el primer mundo es una enfermedad. Dije y continuamos riendo. O sea, justo, o sea, haciendo énfasis en ese tema de la burla, ¿no? En el que es realmente la sociedad, la soledad
según de dónde provengamos, ¿no? Continuando con estas historias, el siguiente cuento me parece que era La despedida. Así es. Me parece que iba un poco, tiene un giro interesante la historia. Creo que es uno de los pocos cuentos que no tienen esta carga quizás, como tú dices, de epifanía, sino uno que tiene un giro un poco sorpresivo, ¿no? Por lo menos así me pareció a mí. Sí, o sea, justo ya como que creo que tiene, o sea, va avanzando el cuento y no te das, por lo menos yo no sospeché que podría tomar ese rumbo, ¿no? Yo esperaba que lo que estaba esperando que sucediera eventualmente porque estaba como que servido, pero luego no sé, es como una especie de sacudón, yo lo sentí, ¿no? Lo que luego se revele que no se va a decir con los spoilers, ¿no? Sí fue muy significativo para mí porque o sea, en la vida real sí sucede, ¿no? Pueden suceder este tipo de situaciones. Pero sí, como en el cuento sí me quedé así como que, ¿qué pasó, no? Claro, o sea, lo que conecta un poco este cuento con el anterior, ambos están en primera persona, en pasado, entonces el narrador aprovecha, digamos, para contarnos desde su punto de vista un suceso, ¿no? Y aquí el suceso es que él está regresando a un pueblo natal que es Pilcos, por el que su abuelo está muy grave, está muy grave, y pues él quiere visitarlo y mucha gente también lo está yendo a visitar el propio pueblo, ¿no? Entonces creo que aquí el narrador y Ulises mismo aprovecha la situación como para mostrarnos desde su prosa, desde el detalle de su narrativa, tanto este lugar como la naturaleza y como una sensibilidad específica de la que hablábamos, ¿no? O sea, creo que ya no estamos en el terreno lejano, sino estamos como regresando al punto de partida, si quieres, ¿no? Entonces, el personaje principal, como en el relato anterior, también se ha urbanizado, por así decirlo, ha migrado a Lima por el tema de estudios. Antes creo que había migrado a Jauja o me parece que a Jauja. Y entonces, pero ahora está regresando a la zona rural, ¿no? Y también regresando al pasado familiar, por así decirlo, ¿no? Porque es como que su madre también emigró a un punto, pero su abuelo nunca quiso salir de ese lugar. O sea, quería que Pilcos sea el lugar donde él esté toda su vida, y parece que lo va a cumplir porque está tan mal que muy posiblemente ya se muera, ¿no? Claro, hay algo de esta añoranza de la que hablábamos en un inicio, por un pasado, pero en este cuento creo que también desarrolla no una añoranza, pero sí esta idea del vínculo, ¿no? Que dices, y que recorre, creo, también a otros cuentos, pero acá creo que se va enfocando más en el espacio también, ¿no? Y las personas que conectan ese espacio, como bien mencionas, en relación a su abuelo, ¿no? Su abuelo que quería quedarse allí, parece ser que por su enfermedad o por lo grave que está, termina allí. Algo que a mí me gustó en particular de esta historia, más allá del giro que no podemos comentar, es que el personaje una vez más se va tendiendo al llamado de la madurez, ¿no? Como que trata de pensar quizás ahorita en su abuelo, cómo lo ve y cómo lo recuerda, y si en ese recuerdo acaso él fue quizás un buen nieto o no, ¿no? Como que se hace ciertas consideraciones que quizás, claro, ¿no? Uno siempre se hace en los momentos más graves, creo, ¿no? A veces es algo inevitable, pero es un ejercicio que, como les digo, ¿no? Lleva al personaje a cierto estado de reflexión, pero preparándolo para madurar, ¿no? Sí, porque incluso él, o sea, a raíz de estas reflexiones que, ¿cómo se llama? Que hay suceso en esta etapa de agonía que tiene su abuelo ya como que despedida, ¿no? Estas reflexiones que él realiza, ya incluso toma como que nuevas, digamos, nuevos, o sea, consideraciones para cambiar su forma de ser, ¿no? De repente ser un mejor, o sea, un mejor familiar, ¿no? Por ejemplo, un mejor hijo, qué sé yo, de repente, no me acuerdo si tenía hermanos, un mejor hermano, ¿no? Entonces, ¿qué cambios positivos puede...? Porque a veces ese es el tema, ¿no? A veces las despedidas nos hacen reflexionar sobre ese tema, como que damos por sentado la presencia de las personas, hasta que inevitablemente el tema de la muerte nos golpea, porque a todos, de alguna forma cercana o lejana, según vayamos viviendo, nos va golpeando, ¿no? Entonces sí, justo ese llamado
de madurez que bueno, yo pienso ya en el final y es como que es muy, muy triste todo, ¿no? Pero bueno, entonces, pero sí. Es curioso también, ¿no? Que tanto en este cuento como en el otro, este llamado, digamos, a la madurez sucede en el momento final. Sí, Ciertamente. o sea, a nivel estructural dices, ¿no? Ajá. O sea, claro, sí. Y también, aquí también utiliza bastante, bueno, no sé si bastante, pero también le sirve para acercarse incluso, como ya hemos dicho, espacialmente, pero también a veces temporalmente, ¿no? Porque él recuerda que su abuelo venía y a veces les contaba historias y les contaba de que había unos fantasmas, unos seres, y que esos seres cuidaban su cuarto para que nadie ingrese a ese cuarto. Y sin embargo, el personaje principal cuenta como que sus aventuras de niño, y en un momento él ingresa a ese cuarto y descubre un baúl, ¿no? Y para él ese baúl con el que jugó de niño y como que jugaba a ser carpintero, a construir cosas, a construir casitas, de un modo también es un elemento que lo vincula al abuelo, ¿no? Y así como hay este recuerdo del baúl, también en algún momento recuerda una carrera de autos, creo que es muy interesante, ¿no? Y que él se escapaba del colegio para ver esa carrera, eso también me parece muy curioso, ¿no? Porque lo vincula con otro personaje. Sí, pues. ¿Les parece bien si vamos con un fragmento del cuento? Ya. No había visto a mi abuelo desde mi partida de Pilcos a los 11 años para estudiar la secundaria en Jauja, y desde entonces mi vida había transcurrido entre Lima y Jauja, donde aún teníamos una casa y vivía la familia de mi padre. Apenas sabía de mi abuelo por las noticias que traían mis padres cada vez que lo visitaban en Pilcos. Alguna vez estuve a punto de acompañar a mi madre, a mi padre en alguno de aquellos viajes, pero lo había impedido siempre y nunca se dio. Le escribí alguna vez unas cortas cartas. Mi abuelo las contestó igual, pero en un par de años ambos dejamos de hacerlo. Sí, pues este tema que sin duda, según el fragmento, podemos intuir lo que incluso viene después, que viene un poco ligado al arrepentimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, habla de esas oportunidades que se le presentó de regresar a Pilcos, ¿no? En compañía de su madre, ¿no? Cuando iba a visitar al abuelo y que no las tomó por X razones, siempre encontró una razón. Y creo que, o sea, justo retomando el tema de la madurez, ¿no? O sea, porque la madurez está inevitablemente ligada a la juventud, ¿no? O sea, cuando somos jóvenes tomamos decisiones que más nos convencen o más nos convienen, ¿no? Pero es propio de la juventud, no hay nada de malo en ello, ¿no? Entonces, sí, pues este paso de la juventud a una adultez un poco más, así como que, ay, súper mega adulto, pero sí ya una persona que está entrando en ciertos rumbos en su vida, ¿no? Alineándose, digamos así, comienza a ver en retrospectiva y apreciar algunas cosas desde otro ángulo, ¿no? Pasa así, creo, siempre cuando en estos tipos de vínculos familiares, que sabemos que nosotros tenemos una vida y que quizás a veces estos vínculos no se conectan con el momento que estamos atravesando, no sé. Y sobre todo cuando uno es más joven, quizás no está en su mente siempre ir a visitar a sus abuelos. Bueno, depende mucho también de la crianza, pero en general creo que el adolescente está pensando en su vida y pasa tiempo con sus amigos, o sea, jugar, qué sé yo, ¿no? O estar más enfocado en las cosas, no tanto con el vínculo, y sobre todo teniendo un familiar que no vive cerca, digamos, no está por ahí a un par de distritos, sino está en otra región, ¿no? O sea, donde también ves ese tránsito familiar, o sea, de generación en generación, en que bueno, la migración, ¿no? O sea, el personaje ha migrado y está en Lima porque está estudiando, pero también porque le va a dar mayores oportunidades, etcétera, ¿no? Pero también ahí construye una identidad y se interrelaciona con una cultura que puede ser más, o sea, que es distinta, sin duda, de hecho, ¿no? a la de Pilcos, por así decirlo, porque él regresa hasta cierto punto y dice, había cosas que habían cambiado en el poblado, pero esencialmente era un poblado fantasma, ¿no? O sea, hay más casas, ¿no? Pero igual como que no hay gente, como que no hay tanta, ¿cómo decirlo? Gente, habitantes, ¿no? Entonces creo que el personaje principal puede ser también un reflejo de lo que muchas veces pasa, ¿no? De que la gente termina alejándose porque también termina haciendo su vida en otros lugares, en otros espacios, ¿no? Y eso pues lo lleva incluso como que a marcar una distancia generacional, cultural, si quieres, levemente, ¿no?
y de repente ahí puede surgir la añoranza o surgir hasta qué punto nos llegamos a contactar o conectar, ¿no? Esto me recuerda también al primer cuento, ¿no? Donde que se llama El viaje de la Muchka, donde también a partir de un elemento heredado, él hace el viaje para recordar justamente el tránsito, ¿no? De su abuela y sus abuelos, que luego en un momento llegan hasta la ciudad y de esa ciudad luego a Lima, y como que en el primer cuento lo que conecta es este elemento que es un batán, ¿no? Un batán para hacer un batán y un elemento de cocina. Exacto, para moler un elemento de cocina, y eso como que es el elemento que conecta, ¿no? Acá más o menos es el que está regresando por este hecho específico, ¿no? Pero también lo lleva a preguntarse sobre sus vínculos. Su madre también en algún momento recuerda, porque el abuelo está hablando a veces en su agonía, y su madre recuerda y dice, mi padre me está hablando de un perro que tuvimos hace años, ¿no? Como que temporalmente también hay una cosa curiosa ahí, ¿no? Y sí, justo un poco llegando a esto que mencionas con algo que le preguntamos en la entrevista a Ulises sobre el tema de la nostalgia, ¿no? Hasta qué punto la nostalgia es como que contacto cercano con nuestros recuerdos de tiempos pasados, ¿no? No nos permite disfrutar del presente, o en cambio le da sentido, ¿no? a nuestra vida, ¿no? A nuestras acciones de hoy, para comprender quiénes somos ahora, porque fuimos alguien antes, ¿no? Entonces, ¿les parece si escuchamos qué es lo que nos ha compartido Ulises? Genial, adelante. Bueno, el cuento que tú te refieres es La despedida, ¿no? Sí. Que es un cuento muy personal, porque eso que cuento en realidad pasó en la vida real, entre mi padre, mi abuelo y yo, ¿no? Es un cuento al que yo quiero mucho porque probablemente fue el primero que escribí después de Daiquiri Moncayo, porque como te señalaba, en mi condición de escritor debutante, lo que tenía que echarle mano eran mis recuerdos o a mis dramas personales, ¿no? Y este cuento fue uno de esos, ¿no? Que claro, las locaciones están variadas, los nombres de los personajes también, obviamente, pero las cosas que las cuento en realidad pasaron de ese modo, ¿no? La emocionalidad está ahí. También, entonces, por eso le tengo un especial cariño a ese cuento, ¿no? Y porque no solo me hace recordar a mi padre, a mi abuelo, sino a mi propio pueblo y esa sensación de la decrepitud del tiempo, ¿no? Cuando uno vuelve, sobre todo después de años de vivir en la capital y regresa al pueblo y lo encuentra en la edad de piedra, en cierto modo. Ese cuento juega con esas imágenes, ¿no? Un poco con eso también. Algo que me parece curioso también es que los personajes, claro, ¿no? Se les revela una verdad que ellos mismos, a través de su recordar, su reflexión, los transforma en su presente. Pero siempre hay otros personajes por ahí, creo que con los que se sostienen, ¿no? Por ejemplo, en este cuento de La despedida, está el personaje de su madre y de su esposa, ¿no? También, que les dan, digamos, algún empujón como para que quizás se reconcilie su propio recuerdo de cómo fue con su abuelo, ¿no? Enamorada. Su enamorada, ya, ¿verdad? Claro, me confundí con el de La Muchka. En La Muchka sí ya tiene una esposa. Claro, en este es su enamorada, ¿no? Como que le dice, oye, ¿ves? Tal vez esto era necesario para que reafirmes tus vínculos con tu familia, qué sé yo. O incluso su madre, que le dice, oye, ¿sabes qué? El abuelo se acuerda del perro de cuando yo era niña, pero también se acordó de ti, ¿no? A pesar de que no tenían esa frecuencia, ha pensado en ti, ¿no? O sea, no te sientas quizás tan alejado de él, porque para él tú sí has estado, ¿no? Y lo que dice el abuelo sobre el personaje, sobre el protagonista, es interesante, porque le dice, quiere que seas tú el que cuide sus herramientas del baúl. Como diciendo, sí se daba cuenta que jugabas con sus herramientas, aunque tú creyeras que nunca se dio cuenta, ¿no? Claro, que era una cosa secreta que tú hacías, ¿no? Pero el abuelo sabe. Siempre sabe. Bueno, llegamos ya al último cuento, que cambia un poco, digamos, esta nostalgia y nos lleva a otro terreno
esto lo decía fuera de cámara, pero creo que es importante decir lo que Ulises también tiene una parte bastante, creo que juguetona por ahí, cuando comienza a hablar de sus relaciones o de la juventud, de ciertos personajes, de sus épocas, ¿no? Vamos a hablar justo del cuento que le da el título al libro, de Cure en Huancayo, que nos habla un poco sobre estos chicos jóvenes, ¿no? Digamos, con influencias musicales interesantes, ¿no? Que están pensando precisamente en divertirse, en conocer chicas, en eso, pero digamos que esto se cruza precisamente con la época del conflicto armado, me parece. Entonces digamos que hay un toque de queda, el cual estos personajes, este grupo de chicos infringe y se ven envueltos en una travesía para poder llegar, a salvo a sus hogares, ¿no? ¿Qué tal les pareció el cuento? A mí me gustó, me pareció, hasta cierto punto más divertido pero por ese aire juguetón que tiene, ¿no? Porque lógicamente no es como que un personaje que recuerda de cuando era chiquillo, sino es en el tiempo actual, digamos, en el que se narra la historia. Él es un joven, un chiquillo, ¿no? Que por querer ligarse a una muchacha, ¿no? Que conoce, creo que no sé de qué colegio, si suyo o de uno por ahí que manja. Incluso persuade a sus amigos, ¿no? Para que la acompañen, ¿no? Porque incluso dice, no, pero que tenemos que quitarnos porque ya va a ser el toque de queda. Y dice, no, que un ratito más, que no pasa nada, que total. Igual los miran con respeto porque no es la primera vez que que hacen esta jugada, ¿no? Entonces, a mí me gustó bastante por este aire juvenil, ¿no? Incluso un poco así de rebelión dentro incluso de una situación que es como que más así como que problemática, digamos, ¿no? Y lógicamente ellos tienen una edad y quieren también disfrutar de esa edad sin sentir que pudiera, no sé, suceder consecuencias o qué sé yo. Sí, y además ellos están como que haciendo un viaje espacial en el sentido, ¿no? del espacio. no es de Colcabamba a la Luna. Pero, porque dice que se han ido hasta San Carlos, que debe ser una zona de Huancayo que está lejos de donde ellos viven, ¿no? Y al parecer podría decirse que es como un poco acomodado o algo así, porque que es como que otro aire, es un lugar más ordenado, ¿no? Que de donde ellos vienen, me da un poco esa impresión, ¿no? Entonces, claro, otra vez está el personaje romántico de que quiere conquistar a alguien, pero de nuevo siente esta como imposibilidad. En el otro era porque ya habían terminado, ¿no? Pero aquí es como una imposibilidad a partir de que hay otro chico en el juego, ¿no? Hay una competencia por ahí. Un rival amoroso. Sí, sí, pues, ¿no? Entonces, un poco que sus planes de esa noche, de esa fiesta, terminan rápidamente, se da cuenta de que no va a conseguir lo que quiere. Y al final ya pues solo queda hacer el viaje de retorno, pero tienen como una aventura más pendiente, por así decirlo, ¿no? Que eso es llegar, como dice, a su casa cuando hay toque de queda y cuando los del ejército están cuidando las calles, cuidando cualquier tipo de amenaza, ¿no? Claro, digamos que el riesgo que corren son dos, ¿no? Uno, que si se cruzan con la policía o si se cruzan con los simpatizantes de Sendero, ¿no? También. Incluso dentro de esto también tienen el riesgo de que o los acusan a ellos, ¿no? De ser revoltosos, o los suman a las filas militares, ¿no? Entonces pierden por cualquier lado, entonces tienen que ser como que muy cautelosos, ¿no? A mí me da mucha risa este cuento en cierta medida, porque me hace recordar también a otros. Creo que era el viaje a la China, creo que es, en el que el personaje también es un romántico que está enganchado con una chica que no es su enamorada, pero que parece ser que tiene un vínculo que no es solo sexo, pero tampoco es algo romántico como para tener una relación, pero siempre está constantemente regresando a ella. Y también hay una persona ahora, ¿no? Alguien más, sí, y que hace que el personaje de alguna manera se desvincule o se le mueve el piso, ¿no? Y que arruina, digamos, sus planes, ¿no? Nunca puede terminar, digamos, de
porque, o sea, no puede avanzar. Por eso. Ajá, sí, es como que es como una barrera a la que llega y no puede. Hay otra en el Pintas de Civiles también. También está este personaje que no puede hablar quizás con esta chica, no puede revelarle algo, no puede revelarle sus sentimientos y todo esto, ¿no? Como que otra vez se encuentra con este muro, ¿no? Que en este caso creo que también había un chico ahí, ¿no? Sí, o sea, claro, o sea, es que es como estos cuentos donde te encuentras con alguien y eso inevitablemente significa que esta otra persona ya ha hecho su vida o está haciendo su vida. Claro. Y hay alguien por ahí, sí, ¿no? O sea, y tú, el personaje principal, no se puede quedar en esos momentos en los que hace 10 años la cortejabas, ¿no? De repente hace 10 años sí, pero ahora pues sí le puede estar acurrejando a otra persona. Ahora, en estos dos cuentos, El viaje a la China y el de Pintas Civiles, en ambos es claro, ¿no? Mirar al pasado, pero en el de Cure en Huancayo, estamos en el momento, ¿no? En el que el chico intenta algo, ¿no? Pero ve que la chica que le interesa está más enfocada en otro flaco. Entonces la realidad lo golpea en ese mismo instante, ¿no? No hay oportunidad de recordar un pasado, no, sino que la realidad lo golpea ahí. Creo que le da otro matiz a la historia también. Sí, como le dicen, de este aire más de adolescente, ¿no? Porque uno lo ve así, o sea, ellos mismos están vestidos de una manera un poco extravagante, si quieren. Hasta una chica en la fiesta les dice, ustedes se parecen a The Cure. De ahí el título. ¿No? Y están en su rollo, o sea, y su rollo es escuchar música, estar con chicas, pero de pronto la realidad por ahí también o sea, no pueden evadirse, ¿no? Completamente de la realidad, aunque ellos, su cultura, bueno, están viviendo su propia cultura, ¿no? Sus propios tiempos. Ahora, ¿les parece bien si vamos con un fragmento que, bueno, quizás no es la parte más divertida del cuento, pero es algo que hace que recordemos que los personajes están atravesando ciertas circunstancias, ¿no? Dale, vamos a verlo. Obedecimos. Cambiamos de acera. A unos pasos se veía el montículo de arena de una casa en construcción y al lado el cerro de tierra de una pared de adobe derribada por el abandono y las lluvias. Habían pintas rojas en las paredes de enfrente, reescritas de negro con la idea de hacerlas ilegibles, pero todavía se podía leer: combatir y resistir. Viva la guerra popular. 18 y 19 de noviembre. Paro armado PCP. Y lo que vemos un poco cuando va avanzando la historia es que, o sea, esta presencia de los militares, ¿no? Se vuelve como que, o sea, entran ya directamente a la problemática de tener que ver cómo van a superar, o sea, lo que ha pasado, porque al final, no es spoiler creo, o sea, terminan siendo como detenidos a cierto punto, ¿no? Son llevados en uno de estos vehículos con otra gente que también ha ido recogiendo estos militares, porque obviamente han estado violando el toque de queda, ¿no? Claro, lo que me parece curioso es que de pronto el personaje principal identifica a alguien que puede ayudarlos, o sea, como que de algún modo tiene que ver con quién aliarse, ¿no? Y quién es el enemigo. Claro, o sea, que quién ahora es el enemigo inmediato, ¿no? No me refiero a un enemigo ideológico ni nada, porque ellos no están en ese rollo. Simplemente como que el enemigo inmediato es, bueno, ¿cómo nos libramos de los militares? ¿Qué hacemos ahora, no? Y por ahí como que aparece un personaje que de pronto puede ayudarlos, ¿no? Hasta cierto punto pueden ayudarse mutuamente. Hay mucha más presencia del aquí y ahora, ¿no? De lo que estamos pasando, ¿no? No es, digamos, en eso se puede diferenciar un poco más de algunos otros cuentos, o de los cuentos por lo menos que hemos revisado, los dos anteriores, que tienen más esta carga de añoranza. Este es un cuento más de acción, creo, ¿no? Hasta cierta medida. Ya cuando justamente sucede este evento que un poco que se espera, ¿no? Porque digamos que no hubiese sido lo mismo si es que ellos regresan cómodamente a su casa y no pasó nada, ¿no? Entonces ya cuando los atrapan y están ahí como que los están interrogando, ¿no? De qué es lo que hacen, ¿no? De quiénes son, ¿no? Cuáles son sus intenciones, ¿no? Entonces luego como que el militar en la cabecilla lo que le dicen, ¿no? Ay, o sea, mientras nosotros nos partimos como que el lomo, ¿no? Aquí cuidando las calles, ustedes van y soncean, ¿no? De juerga. Entonces ya pues no, y o sea, esa crítica que, ¿cómo se llama? Me hace recordar un poco más el tema de, justamente este tema de la juventud, ¿no? De
que son como chiquillos haciendo travesuras y que están en todo su derecho, ¿no? De disfrutar sus fiestas, ¿no? De querer, no sé. De ir con sus cassettes, con sus discos. Sí, entonces, y un poco así ligando ese tema con el tema de la música, ¿no? Porque no solamente en The Cure, sino como que en otros cuentos, tipo, hay uno que se llama el Guaynaquito, Guayanaquitos, ¿no? Así. Hay como que una presencia musical a lo largo de los cuentos bastante notoria, ¿no? Entonces, incluso recuerdo que se le preguntó a Ulises sobre ese tema, qué influencia tenía la música dentro, tanto como para él, como en su trabajo literario, ¿no? ¿Les parece si escuchamos cuál fue su respuesta? Adelante. ¿Cómo ha sido tu relación con la música? No solamente en este cuento, sino también en el que está en un viaje en bus, que reproduce canciones en el Dixman. No se nos dice qué canciones son, pero ya el hecho de que está con música también te da algo. O en el Huayno también, que es profético, ¿no? Claro, sí. Bueno, a mí, yo soy un melómano redomado, un músico frustrado en cierto sentido. Y bueno, yo en la época de la universidad tenía una banda, se llamaba Los Grillos de Medianoche, con quienes de vez en cuando nos juntamos y hacemos algo, ¿no? Es la dedicatoria, creo que está en... También, sí. Qué bonito. Y bueno, es por eso que mi melomanía me ha llevado desde siempre, desde muy pequeño, a hurgar entre la música y sobre todo en el rock, ¿no? Y eso se refleja obviamente ahí en los cuentos. Y como tú bien señalas, también a mí me ha sucedido con algún libro que he leído en el que se cita alguna canción y otra, entonces uno hurga en el YouTube, la carga y la escucha y es una mezcla muy bonita, ¿no? Es como el soundtrack de una película que uno mismo se está ideando en la cabeza, ¿no? Porque creo que incluso, creo que es bastante natural que cuando nosotros escuchamos música nos recuerdan a ciertos pasajes de nuestra vida y que a veces incluso se puede reproducir como un video musical, ¿no? Como que suena la música de fondo y estás pensando ese día que te comiste la torta a tu hermana, ¿no? Y mal que hice esa vez, me pasé. Apoyado en la ventana del micro. Sí, todo ahí como que, y si llueve, pues mejor todavía. Me da cierto aire ahí como que nostálgico. Entonces sí, pues no, entonces me gustó mucho esa sensibilidad musical que tiene el autor y que puede desarrollarla bien en sus textos, porque sí, creo que le da un plus. Claro, en The Cure está presente, pero no me había dado cuenta que también se infiltra o se inserta también en otras historias, ¿no? Eso me parece muy curioso, ¿no? Y me invita a mí, por ejemplo, a releer los cuentos ya bajo más esta mirada quizás musical, ¿no? Está también ¿no? de la penumbra alumbra, de la chica en Uruguay, también está esta conexión con la música, porque le dice algo la música que he escuchado así casualmente, ¿no? Y eso la lleva, como dice Mónica, con ese cuento también me gustó bastante. Sí. En su caso específico, con su situación particular del momento, ¿no? Que está atravesando una situación difícil, donde también está como queriendo estar con alguien, pero no pudiendo, ¿no? Sí, también. Ahora, acá cambia, porque no estoy seguro los personajes, o sea, los protagonistas de cada historia siempre son personajes masculinos, creo, ¿no? Salvo en ese que no. Salvo en de la penumbra alumbra, que es un personaje femenino, el que entra en esta dinámica de las otras historias de estar siempre vinculando algo de su pasado, ¿no? Salvo que en esa historia, bueno, comentando un extra, en esta historia es más el personaje que sabe que ya hay un efecto, digamos, en su presente inmediato que tendrá que resolver, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en los cuentos de Gutiérrez aparece este elemento o sea, yo lo leo un poco desde la perspectiva de la literatura romántica, no en el sentido solo amoroso, sino que también hay como este afán a veces de aventura, puede ser una aventura privada o una aventura pequeña, pero muchas veces son personajes que de pronto se encuentran en situaciones así, ¿no? Que les prometen algo, pero también que, no sé si recuerdan, hay un cuadro que es como clásico de la pintura romántica en el que hay un hombre contemplando el mar, golpeando, y él está de espaldas, ¿no? Y es como que invitando un poco también al que ve el cuadro a observar con el personaje del cuadro el impulso de la naturaleza, pero cómo esa naturaleza también
es una, si quieres, una metáfora, puedes leerlo como, como lo que él mismo está sintiendo a un nivel emocional, ¿no? O sea, creo que por ahí yo vinculo este tipo como de elementos en Gutiérrez en los que los personajes tienen esta contemplación o o sea, encuentran algo que les dice algo más a nivel de lo que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, en The Cure pasa al final, ¿no? Donde encuentran un árbol, ¿no? Y eso también les ayuda, o sea, les lleva a reflexionar sobre su propia situación, ¿no? Sobre lo que han terminado viviendo, lo que están haciendo, como dice Mónica, están haciendo su vida, están con todo derecho haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Pero como que también les llega a preguntarse, ¿no? Sobre su identidad, al final también. También me gustaría como que aventurarme a leer algo más. Sí debo decir que claro, lo trabaja bien, ¿no? Alrededor de sus cuentos, pero sí en algún momento quería algo que, como ya lo trabaja bien, y lo llevara a otro nivel. Y quizás en alguna de sus otras obras lo pueda encontrar. Mi pedido personal. Claro, sería interesante porque obviamente sigue escribiendo, haciendo literatura, ¿no? Y vamos a ver con qué otras cosas más está explorando o ya ha explorado. Bueno, en ese caso, terminamos el episodio de hoy día. Agradecemos mucho a Ulises también por habernos brindado un espacio para poder hacer una entrevista que también pueden revisar en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Ahí está completa. Dejen ahí sus comentarios si les gustó, si no les gustó. Y nos preparamos ya para el final de esta tercera temporada con un libro bastante potente, creo. De ahí vamos a ver cómo lo abordamos, porque se puede ver desde distintas perspectivas, ¿no? Estamos hablando de este clásico de César Calvo, es las tres mitades de Dino Moxo y otros grupos de la Amazonía. Un librazo, creo. Ya estarán enterándose más o menos qué consideraciones tenemos sobre el libro, ¿no? Así que nada, eso sería todo por ahora y nos vemos ya en el próximo y último episodio. Gracias. Chao. Wow, está haciendo mucho calor. Como en la Amazonía, es cálido. ¿Cómo estarán, no? Ya, terrible. De todas maneras, necesito aventurarme a uno de esos pasajes de Ulises. Un árbol de caucho. Un árbol de caucho. Conecta con el otro. ¿Verdad, no?